La defensa de Estados Unidos pide al Congreso recursos adicionales para poder cubrir los daños causados a sus contratistas armamentísticos por el coronavirus. De lo contrario, desviará recursos de sus programas de desarrollo. Estados Unidos lastra un profundo déficit fiscal y posee el mayor presupuesto militar del mundo. Los gigantes armamentísticos de Estados Unidos necesitan alrededor de $10 millones adicionales en el próximo paquete de ayuda para poder cubrir los costos causados por la pandemia a sus contratistas, advirtió el subsecretario adjunto para Adquisición y Sostenimiento del Pentágono, Alan Safer. Sin estos recursos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos tendría que hacer uso de los fondos de modernización y de preparación, lo que podría poner en peligro a la compañía estadounidense más pequeñas que también necesitan fondos. Recientemente, gigantes del sector como Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, Raytheon, Basic Systems, Huntington Ingalls, Textron enviaron cartas a la Subsecretaría de Defensa para Adquisición y Sostenimiento. Ellen Lord, el director interno de presupuestos de la Casa Blanca, Russell Bouget, en las que mostraron su preocupación por el bienestar de sus pequeños subcontratistas. Según sus ejecutivos, los últimos no gozan de ningún tipo de ayuda adicional durante la pandemia. Los directores generales de estas empresas también recordaron que su sector genera empleos para 2 millones de personas y además la escasez de ayuda amenaza con conducir a una menor inversión en las nuevas tecnologías y a una pérdida significativa de empleos en estados fundamentales del país, según apuntan. La sección 3610 de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica durante el coronavirus permite a las empresas buscar el reembolso de los gastos causados por la expansión de la pandemia. Para cubrir las necesidades, el Departamento de Defensa, según Lord, podría solicitar como mínimo decenas de miles de millones de dólares. Sin embargo, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, liderado por los políticos del Partido Demócrata, aprobó el 14 de julio la Ley de Gastos de Defensa para el año fiscal 2021, que incluía fondos inferiores a lo que era necesario, unos 758 millones de dólares. Tenemos que hacer algo. La industria de defensa no es inmune a lo que está pasando a raíz de COVID-19. Como cualquier otro sector de la economía, las empresas de defensa han sufrido en los últimos meses lo mismo que ha sufrido cualquier otro negocio. Han registrado desaceleraciones, han incrementado los costos, han tenido que adquirir mucho equipo de protección personal e implementar nuevas normativas de seguridad, señaló el miembro de la Cámara de Representantes por el Estado de California, King Calvert, declaró a los medios Defense News. A su vez, el analista del Instituto Lexington calculó que los daños causados por la pandemia en el sector podrían ascender a más de 20 millones de dólares. El dinero adicional debería ayudar no solo a las mayores empresas del sector, sino también a las pequeñas y medianas. Sus estrechos márgenes de beneficio y mínimas reservas de efectivo hacen que estas compañías sean más propensas a despedir a sus empleados. Ese escenario amenaza con interrumpir la implementación de los programas militares más importantes del país. A pesar de estos informes sobre la necesidad de conceder al sector una ayuda de casi 10 millones de dólares, el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, reconoció que el aumento del déficit presupuestario es muy preocupante. Estados Unidos, por primera vez destaca la Segunda Guerra Mundial, ha acumulado una deuda pública del tamaño de su economía, según el republicano y senador del estado de Kentucky.
En junio del año 2020, Estados Unidos alcanzó el mayor déficit presupuestario mensual en su historia, estimando en 864.000 millones de dólares. Esta cifra superó el récord del mes anterior de 738.000 millones, con una deuda a largo plazo de más de 26.000 millones de dólares. En la Oficina Presupuestaria del Congreso, prediciendo que el déficit presupuestario anual podría alcanzar 3.700 millones de dólares. Algunos republicanos empezaron a preocuparse por el efecto que podría tener sobre la economía estadounidense el gastar más en defensa. Es una reciente ceremonia de graduación de la Academia Militar de West Point. El pasado sábado 13 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de la época de las guerras interminables, resaltando que su país no es la policía del mundo. Trump dijo además que el trabajo de los soldados estadounidenses no era el reconstructor de naciones extranjeras. Aseveró que con esta decisión Estados Unidos estaba terminando la era de guerras interminables. En su lugar se establecerá un enfoque renovado y claro para defender los intereses vitales de Estados Unidos, porque no era responsabilidad del ejército de su país resolver conflictos antiguos en tierras lejanas de las que mucha gente nunca ha oído hablar. Recalcó: no somos los policías del mundo. Una mirada de sus layos. A estas declaraciones podría hacer sobrevenir la anhelada idea de muchas de que Estados Unidos van a abandonar su carácter agresivo e intervencionista. Claro error. En el mismo discurso, Trump advirtió que las Fuerzas Armadas, tras años de recortes presupuestarios, eran devastadores, lo cual es totalmente falso como lo señalan las cifras. Y un ejército que quedó totalmente agotado por estas guerras interminables va a recibir una inversión de 2 billones de dólares. Su gobierno para transformarla en la fuerza de combate mucho más poderosa en la pandemia en el planeta Tierra. Los números estimados a Trump, si se analiza el gasto militar de los últimos años, según un artículo publicado por James Petras en marzo del año 2017. Por su parte, en su primer año de gobierno, Trump solicitó un aumento para llevarlo a 650 millones, elevando sucesivamente hasta 723 millones en el año 2019 y 738 millones en el año 2020, según los informes del prestigioso Instituto Internacional de Estados para la Paz, CEPRI. Últimos 10 años, este gasto ha subido año tras año desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Según Petras, el aumento del gasto militar propuesto por Trump da continuidad a la trayectoria de Obama en esta materia, destacando que el mayor incremento fue destinado a aviones de combate indetectables por radar, submarinos nucleares y portaaviones, claramente destinados a enfrentamientos con Rusia y China y Irán. Las 3/4 partes del presupuesto fueron destinados a la Armada y la Fuerza Aérea bajo la presidencia de Obama. La escalada de armamento no tuvo como objetivo al combate contra grupos extremistas que amenazan la seguridad de los Estados Unidos, como habitualmente señala la gran prensa desinformadora, sino contra China y Rusia. Estas cifras desmienten lo dicho por Trump en West Point y dejan claramente establecido que Estados Unidos no está modificando su talante imperialista. Al contrario, está visto que si fuera necesario destruiría el planeta para mantener su hegemonía. Lo hará sin contratiempos. Sin embargo, es necesidad considerar que desde la particular visión de Trump, la ofensiva y el conflicto que le garantizan esa condición deben ser financiadas y no necesariamente por el contribuyente de su país. Eso es vital para Estados Unidos.
salvaguardar la seguridad del planeta. ¿De quién? De cualquiera. Irán, Huawei, migrantes, Venezuela, comunistas, Rusia, negros, China y un largo etcétera, que incluye a la OMS, la UNESCO, el cambio climático, el Consejo de Derechos Humanos y toda la estructura multilateral que el mundo se ha dado para salvaguardar a mantener la paz en el globo. Esta doctrina ha quedado abiertamente expuesta, como también en recientes confrontación de Trump con Alemania, uno de sus principales aliados en Europa, al que trata como país subordinado, más allá de débiles susurros discordantes emitidos con sumiso temor por alguno de sus dirigentes. Al anunciar la reducción del contingente militar estadounidense en el país germano, Trump denunció que Alemania, como saben, es morosa en sus pagos a la OTAN, toda vez que según el Berlín debe miles de millones de dólares a la alianza. En la lógica de Trump, no es aceptable que Alemania le pague a Rusia esos millones de dólares por energía, mientras que Estados Unidos la debe proteger de la misma Rusia. Según el presidente de Estados Unidos, eso no funciona, lanzando al aire la pregunta de por qué deberíamos hacer lo que estamos haciendo si no pagan. La respuesta vino de parte de la embajadora alemana en Estados Unidos, Emily Haber. Según la agencia de noticias británica Reuters, la diplomática afirmó que las tropas estadounidenses están en Europa para defender la seguridad transatlántica y ayudar a proyectar el poder de Estados Unidos en otras naciones, agregando además que nuestra cooperación en asuntos militares y de seguridad siempre ha sido muy estrecha y lo seguirá siendo, aclarando que las tropas estadounidenses no están allí para defender a Alemania, están allí para defender la seguridad transatlántica. También están allí para proyectar el poder estadounidense en África, en Asia. Volviendo al discurso de Trump en Pet Point, habría que resaltar que en otra parte de su alocución, el presidente hizo una sorprendente confesión cuando dijo que si de ahora en adelante combatiremos solo para ganar, lo cual no deja de ser asombroso, toda vez que nadie combate para perder. Todo resultó ser falso, o pensando en términos de la doctrina Trump, estaban perdiendo para después ganar. Todo indica que en la doctrina Trump, dada a conocer en West Point, ganar significa hacer lo mismo sin arriesgar a sus soldados. En esa medida prevalecerán los asesinatos selectivos como en el caso del general Soleimani en Irak, los bloqueos de países como Cuba y Venezuela, las sanciones de todo tipo como las que aplican a los dos países anteriores, además de Irán, Siria, Rusia, China y la República Popular Democrática de Corea y una treintena más de naciones de todo el mundo. Los ataques con drones que evitan bajas propias, como es ya habitual en Asia Occidental, y la subordinación mediante presiones y humillaciones a sus aliados de Europa, Canadá, Australia, Japón, India, Arabia Saudí. En esta ecuación, el único intocable es Israel, país en el que está dispuesto a soportar a cualquier costo al primer ministro corrupto Benjamín Netanyahu, a cambio de que la entidad sionista sea el pilar sobre el que se sostiene la política de Estados Unidos en la vital región de Asia Occidental y el norte de África.